First of all, let me say that I pastor the largest church in my country. Primero que todo quiero decirle que soy pastor de la congregación más grande allí en Bahamas, en mi país. I did not inherit that ministry. Yo no heredé ese ministerio. We created that from 7 people. Lo hemos fundado de 7 personas. It is the most influential church in the Es Caribbean. la iglesia de más influencia en el Caribe. So I understand a pastor. Yo entiendo al pastor entonces. But I'm also an advisor to my government. Pero también soy consejero a mi gobierno. I'm also an official ambassador of my country. También soy un embajador oficial de la nación donde vivo. I also received the highest honor of the Queen of England. Y también he recibido el honor más elevado de la reina de Inglaterra. I'm also an advisor to 17 governments. Y también soy consejero a otros 17 gobernantes. I'm also a consultant for business También development. soy un consejero o uno que da consultas a los empresarios. And I personally own 5 companies. Y también soy dueño de 5 compañías. And I'm an author. Y soy autor. And I'm a happy husband. Y soy un esposo bien feliz. So the question is, La pregunta es, who am I? ¿quién soy yo? What am I? ¿Qué soy yo? Am I a consultant? ¿Soy Am I a businessman? un empresario? Am I an ambassador? ¿Un embajador? Am I a parent? ¿O padre? Am I a husband? ¿O un esposo? The Apostle Paul says, El apóstol Pablo dijo, you must become all things tiene que ser all todo men, a toda persona that you may win some. para que ganes algunos. The problem with the church El problema con la iglesia is the church is only one thing, es una sola cosa. and it trains the people to be one thing. Entrena a la gente a ser una cosa. The church is its own greatest enemy. La iglesia es su propio gran enemigo. It has blocked itself into a narrow vein. Se ha cerrado y se ha encajado en un camino muy angosto. Here's a shock. Esto es lo que nos The word choquea. that Jesus used, Jesús usó unas palabras, church, iglesia, ecclesia, eclesia, the Greek word, la palabra griega, was not invented by Jesus. que no fue inventada por Jesús. And he only mentioned the word once. Y esa palabra la mencionó una vez. Let me just repeat this. Déjeme repetir esto. Jesus Christ Jesucristo only mentioned the word church, solamente mencionó la palabra iglesia, ecclesia, eclesia, once. una vez. But every page Pero en cada of the página 4 Gospels, de todos los he mentioned the kingdom. mencionó el The reino, kingdom. el reino, The kingdom. el reino, The kingdom. el reino. The kingdom and the church are different. El reino y la iglesia es diferente. A kingdom Un reino is a country es una nación with a government. con un gobierno. Ecclesia Eclesia is a word invented by the Greeks. es una palabra inventada por los griegos And the Greeks were invaded by the Romans. y los griegos fueron invadidos por los romanos. And Jesus was born in the Roman Empire. Y Jesús nació bajo el imperio romano. Where did the word ecclesia come from? ¿De dónde viene la palabra iglesia, The eclesia? Greeks were the first civilization Los griegos fueron la primera civilización to organize leadership thoughts. que organizaron los pensamientos de liderazgo. They were thinkers. Ellos eran pensadores And they invented this word y ecclesia ellos inventaron la palabra eclesia as a government agency. como una agencia de gobierno. The Romans called it the Senate. Los romanos llamaban senado. The Greeks believed Los griegos creían that a king que un rey was to appoint a council tenía que asignar un grupo de to consejeros distribute his thoughts. para distribuir sus pensamientos. And they called that council ecclesia. Y a ese grupo le llamaban eclesia. It ese was a consejo. government agency. Era una agencia de gobierno. Ecclesia. Eclesia. Only kings Solamente reyes could have ecclesias. tenían iglesias. So let's study why Jesus mentioned the word ecclesia. Estudiemos entonces por qué Jesús mencionó esa palabra eclesia. Where did the discussion begin? ¿Cómo comenzó la discusión? He began with a question. Comenzó con una pregunta. He said, who do men say that I am? ¿Quién dice los hombres que soy yo? The disciple says, Los discípulos dijeron, some say you are John the algunos dicen que Baptist, tú eres Juan el Bautista, Elijah, Elías, some say you are the prophet. otros dicen que tú eres profeta. All the answers were wrong Todas las respuestas eran equivocadas because all the answers were prophets. porque todas las respuestas eran de profetas. So he said to them, Le dijo a who do you ellos, say that I am? ¿quién dicen vosotros que soy yo? And they did not know the answer. No sabían la respuesta a ellos. And then God sent a text message to Peter. Dios entonces le manda un mensaje de texto a Pedro And Peter said, I know who you are. y dice, Pedro, yo sé quién tú eres. And he read the text. Y leyó el texto. You are the Christ, Tú eres el Cristo, the Son of the living el God. Hijo del Dios viviente. And Jesus said, Jesús dijo, Peter, Pedro, you got a message from my Father. tú has recibido mensaje directo de mi That's not Padre. from you. Esto no es de ti. You got a text Has recibido un from texto my country, de mi nación, from my government. de mi gobierno. And then Jesus said, Entonces Jesús dijo, you are right.
Tú estás bien, I Pedro. am the Christ. Soy el Cristo. What does the word Christ mean? ¿Qué es la palabra? ¿Qué quiere decir Cristo? Come on, you are theologians. You know what it means. Ustedes son It means teólogos. anointed king. Quiere decir un rey ungido. He said upon that statement, Y dijo Jesús sobre That I eso am a king. que soy rey. I will build my ecclesia. Voy a construir, edificar mi iglesia, mi eclesía. I am king. Soy rey. You will be my ecclesia. Ustedes serán mi eclesía, mi You will be iglesia. my senate. Van a ser mi You senado. will be my government agency. Van a ser la agencia de gobierno You will mía. represent my mind and my thoughts. Me van a representar mi mente y mis To the pensamientos territory. para el territorio. So the church Entonces la iglesia is not a religious no es organization. una organización religiosa. The church is a government agency. La iglesia es una agencia de gobierno. This is why Por eso es the que- Bible calls you Por eso la Biblia te llama a ti an ambassador. un embajador. An ambassador Embajador is not a religious person. No es una cosa religiosa. It is a government appointee. Es una One asignación de chosen by the gobierno. government. Algo que el gobierno puso. So you and I Tú y yo work for a government. trabajamos para un gobierno. And a king Y el rey is a politician. es un político. Jesus Christ is my king. Jesucristo es mi rey. And he said to me, Y él me dice, we are kings on earth. somos reyes en la So we tierra. are politicians. Así que también somos That's políticos. why he is called Por eso él es llamado King of Kings Rey de Reyes, and the Lord of Lords. Señor de Señores. So you and I Tú y yo are supposed to represent heaven on earth Tenemos que representar el cielo en la as tierra ambassadors como embajadores and go into every area y envolvernos en todos and los influence those y ser areas de influencia for our necesarias government. para nuestro gobierno. That's why I agree with what you said. Por eso estoy de acuerdo con lo que ha The dicho. church pastor. is supposed to change society, La iglesia debe de cambiar la supposed sociedad, to transform debe society. transformar la sociedad. In my country, En mi país, I advise the government. yo doy consejo a mi I gobierno, advise policy. yo doy consejo a las pólizas. You know, in my country, En nuestro país, they were discussing homosexuality. a las políticas, o sea, a las pólizas. In my country, En mi país, they were discussing homosexual marriages. discutían de matrimonios homosexuales. And I said to my prime minister, Yo le dije al primer ministro nuestro, this is not good for our social development. esto no es bueno para nuestro desarrollo social. He said, thank you. Me dijo, gracias. It shall not happen here. No va a pasar aquí, dijo. They were discussing Discutían gambling acerca de los juegos for the people. para la gente. I said to the prime Yo minister, le dije al primer ministro, Con apuestas. apuestas, ajá. the gambling is not good for the people. Que las apuestas no es bueno para nuestra He said, gente. Dr. Monroe, Dijo, we doctor, take your Monroe, advice. tomamos tu No consejo. gambling in the Bahamas. No habrá juegos en nuestro The church is supposed to affect community. La iglesia debe afectar a la What comunidad. have we done? ¿Qué hemos hecho? We've abandoned community. Abandonamos las We're comunidades. so busy going to heaven, Estamos tan ocupados we yendo don't al affect, cielo, we don't affect earth. no afectamos la tierra. I am telling you, Yo les digo a go ustedes, back and do the work of Jesus Christ. vuelve y regresa y hace el trabajo de Change the Jesucristo. world. Cambia el mundo, Impact the world. impacta el mundo, Transform the world. transforma el mundo. But you cannot transform the world Pero no puedes transformar el mundo unless you first transform yourself. a menos que te transformes primero And tú the mismo. Apostle Paul Y says, el apóstol Pablo be dijo, you transformed sed transformado, by the renewing of your mind. renovando vuestro Change entendimiento. the way you think about ministry, Cambie la manera de pensar de ministerio. the way you think about the ¿Qué es lo que assignment, piensa de tu asignación? the way you think about the mandate. ¿Cómo piensa del mandato del Listen Señor? to the assignment. Escuche la asignación Go de into Dios. all the world, Ve a todo el mundo, all the systems, a todos los sistemas, and disciple the nation. y Jesus says. disipula las naciones. The whole nation. Toda la nación. This is why Es por eso I que travel the world yo viajo alrededor and I del meet mundo with governments. y trabajo, hablo con gobiernos. Joseph José transformed Egypt. transformó Egipto. Esther Esther transformed the city. transformó la ciudad. Daniel Daniel transformed Babylon. transformó Babilonia. Time for you to transform your Es country. tiempo que tú transformes a tu Let the nación. church be the church. Que la iglesia sea la Let iglesia. the church be the agency of heaven Que la on earth. iglesia sea en la agencia del cielo en la tierra. And let Jesus Christ be Lord. Y que Jesucristo sea el Señor. Amen.